buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio al webinar que hemos preparado para ustedes. Antes de dar inicio propiamente al webinar, me gustaría comentarles una pequeña reseña de Snap Compliance en caso de que aquellas o aquellos que no conocen aún de nosotros tengan la referencia. Nosotros somos una empresa costarricense. Apoyamos a las empresas a que puedan tener ecosistemas mucho más sólidos, que puedan gestionar el tema del cumplimiento normativo y regulatorio, así como la gestión de riesgos. Nosotros nos enfocamos mucho en lo que es prevención de lavado de activos y también la gestión de riesgo operativo. Ahora bien, la agenda para este webinar. Vamos a tener las palabras de nuestro expositor que ya voy a presentar, el señor Javier Cascante. Él nos va a comentar un poco sobre el lavado de activos, qué es una APNFD y por qué es un sujeto obligado. Posteriormente, nuestro CEO Alex Siles nos va a comentar más acerca de una herramienta o una solución de Snap Compliance que puede apoyarlos a ustedes a gestionar todo el tema de los APNFDs. Y ya posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Presento ahora sí al señor Javier Cascante. Él es el ex superintendente tanto de la SUPEN, de la SUGESE y también de la SUGEF. Entonces él nos va a acompañar el día de hoy como expositor. Don Javier, le doy la bienvenida y el espacio para que pueda comentarnos más acerca de este tema tan importante. Adelante. Aquí que es lo importante, ¿verdad? Por eso se llama de lavado, porque se coge un dinero que viene sucio, tú haces la simbología que hay ahí y se transforma en un dinero limpio, ¿verdad? Y esa lavadora que aparece ahí a la par de la derecha, a la derecha, perdón, a la derecha de su pantalla, esa lavadora es como por donde pasa ese dinero sucio para limpiarse, y ese lavadora es el sistema financiero, porque es el vehículo utilizado habitualmente por la única forma, digamos, de poder trasladar, digamos, o cambiar la naturaleza a esos dineros ilícitamente generados. Ahora, no es que no se pueda prevenir, sí se puede, pero requiere una infraestructura, digamos, importante, que es lo que vamos a hacer mañana, tratar de explicar. Hay tres etapas. Si quieres pasamos a la lámina siguiente, Kimberly. Hay tres etapas, digamos, de lo que es la legitimación de capitales, ¿verdad? Una primera etapa que se llama colocación, ¿verdad? Que es un proceso en donde el lavador, ¿verdad?, introduce sus ganancias en el sistema financiero desde muchas perspectivas. Vamos a ver, hace algunos años, y seguramente si ustedes veían películas y cosas relacionadas con temas de narcotráfico, narcotraficantes, todo el mundo se imaginaba que la gente llegaba con un maletín Adidas lleno de billetes a las sucursales de los bancos, ¿verdad? Y traía los billetes de los dólares ahí revueltos, ¿verdad? Enrollados y todo ese tipo de cosas. Eso no ocurre así en la realidad, ¿verdad? Hay muchas formas donde los tipos que están involucrados en estos actos ilícitos tratan de introducir el dinero a la economía, ¿verdad? Y en los bancos, parece mentira, ¿verdad? Hay gente que cree que es simplemente mediante la figura de depósitos de ahorro, o sea, el dinero en efectivo convertido en una inversión, sino que más bien hay actividades, por ejemplo, crediticias, en donde los tipos que están en el lado ilícito piden créditos, se apersonan en las entidades financieras como muy buenos clientes, ¿verdad? Nadie aparenta que es un mal cliente, pide un crédito que originalmente no necesita, pero que él requiere de alguna forma repagar, ¿verdad? Y requiere formalizar, quiere tener un expediente crediticio en el banco, quiere tener una relación comercial con la entidad financiera y utilizó el crédito, ¿verdad? Que, como les digo, probablemente no lo ocupaba, para establecer y entablar esa relación comercial que le permite después hacer otro tipo de negocios, ¿verdad? Entonces el señor resulta ser que pide un crédito enorme, para seguir con ese ejemplo, de 100 millones de pesos, lo paga puntualmente y entonces el banco, la entidad financiera está feliz, ¿verdad? Porque dice, qué buen cliente, paga puntual, paga anticipadamente. Y entonces el señor dice, bueno, pues yo quisiera tener una inversión con usted, ¿verdad? Claro, ya lo conocemos, usted es un buen cliente, pagado, ha honrado sus deudas, y de ahí, esos dineros donde él empieza a meter
introduciendo, prepagando las deudas, etcétera, es el vehículo mediante el cual a lo largo del tiempo se va generando este proceso de lavado de dinero. Una virtud, yo no sé virtud, una cualidad que tienen estos tipos que están dedicados a esas cosas es la paciencia. O sea, esos tipos pueden durar perfectamente varios años. En ese proceso de lavado de dinero, a ellos no les preocupa, lo que quieren es simplemente que a lo largo del tiempo la fuente ilícita de los recursos se convierta en una fuente lícita de dinero. Entonces, es el primer proceso de la colocación. Y entonces saber que ellos no tienen problema en pedir un crédito a 3 años, 4 años, 5 años, ellos saben que poco a poco, ¿verdad? Ese proceso de lo ilícito pueden lograrlo a través de una entidad financiera. Entonces se vuelve clave aquí, tal vez para puntualizarles muy bien, se vuelve clave el origen de los recursos, ¿verdad? El entender el modelo de negocio de nuestros clientes, ¿verdad? Y ese es un tema súper importante. Ahora, una PNFD son negocios mucho más particulares, ¿verdad? Entonces, casas de empeño, joyerías, ¿verdad? Administradores de fondos de terceros, proveedores de servicios crediticios, hay muchos, ¿verdad? Ya los vamos a repasar en la ley. Pero entonces ahí se vuelve importante analizar cuál es mi exposición para no permitir que el proceso de colocación se haga a través de mi entidad. O sea, nadie está diciendo de que las personas que se dedican a esas actividades comerciales son delincuentes. La inmensa mayoría no lo son. Casi el 100% no lo son, ¿verdad? Lo que pasa es que precisamente una de las virtudes que les encanta a esos muchachos del lavado de dinero es buscar ese tipo de instituciones que generalmente son muy bien administradas, muy bien comportadas para que les sirvan de vehículo en ese proceso de colocación. Hay un segundo proceso que se llama estratificación y es donde múltiples transacciones que separan los fondos de su fuente inicial, dificultando su rastreo. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Y como dicen en riesgos, cuando usted diversifica los riesgos, probablemente tiene un mejor resultado que si concentra los riesgos. Bueno, esas personas una vez que introdujeron o tienen alguna participación en la economía, en el sistema financiero, tratan de diversificar esos recursos en diferentes actividades para precisamente minimizar la posibilidad de un rastreo. Entonces, generalmente introducen el dinero, lo empiezan a mover hacia ciertas actividades lícitas, ¿verdad? Entonces, actividades inmobiliarias, actividades de ganadería, actividades comerciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Se vuelve súper importante, ¿verdad? El punto asociado a este proceso de estratificación. Empiezan a diversificar sus actividades para evitar que les generar la llamada a la atención de que vean que es una actividad concentrada y que es una actividad como muy enfocada. Entonces, segundo proceso, estratificación. Y el tercero, la integración. Entonces, cuando ya han logrado introducir los recursos de la economía, ellos reintegran, obviamente empiezan a vivir de las rentas, pero ya no de la actividad ilícita que generó originalmente el dinero, sino más bien de actividades que ya se consideran lícitas dentro de la economía, ¿verdad? Entonces el señor tiene un desarrollo inmobiliario y se vuelve un empresario inmobiliario y entonces nadie duda de eso, ¿verdad? O sea, dice, algún lado tuvo un préstamo del banco, el banco lo financió. Se supone que el banco en algún momento lo analizó. Bueno, nadie pregunta esas cosas y probablemente ya es más difícil de alguna manera poder manejar un tema de prevención cuando ya los fondos se utilizan, por ejemplo, en diferentes tipos de activos, ¿verdad? Ahí la única cosa que llama la atención es cuando usted ve cosas habituales, pero no cosas no habituales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes le preguntan a un analista policíaco en temas de prevención de lavado de dinero, y cuando ve, digamos, mucha opulencia por parte de ciertas personas, puede generar algún tipo de sospecha, ¿verdad? Aquí no estamos juzgando a nadie, nada más aclaro, ¿verdad? Generan sospechas, ¿verdad? Entonces, usted ve que manejan carros de alta gama, tiene muchas propiedades, andan derrochando dinero, etcétera, y dice, qué raro, y esta persona, de dónde estará obteniendo tanta plata para hacer esas actividades? Entonces, hay que tener, digamos, en cierta manera, entendimiento de que eso puede ocurrir, pero puede no ocurrir, ¿verdad? Algunos de estos
fulanos, ¿verdad? A nivel internacional, que a mí me ha tocado participar en rondas de Gafi con todos esos temas, utilizan, no pasan así como muy visibles, y si tienen cualquier cantidad de negocios y estructuras societarias por diferentes partes del mundo, diferentes tipos de actividades. Entonces, eso lograron pasar la colocación, la estratificación para llegar a un proceso de integración. Ok. La siguiente, por favor, Kimberly. Bueno, disculpen la lámina que está tan pesada, pero lo que quiero decirles es que, ¿dónde está el marco jurídico de ustedes, de las APNFDs? Bueno, sucede que en el año 2016, Costa Rica estaba siendo evaluada por el GAFI. El GAFI se conoce como el Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual Costa Rica participa como socio, pero como asociado, digamos, al GAFI. Entonces, como actividad, parte de la membresía del GAFI, como miembro más bien. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hace GAFI? GAFI lo que hace son evaluaciones de qué tan vulnerables son las jurisdicciones mundiales en materia de prevención del lavado de dinero. Y tiene la famosa lista negra, ¿sabes qué es la lista negra? La lista gris respecto a los países que son cooperantes o no cooperantes, o que tienen debilidades estratégicas o sistemáticas o de efectividad en materia de prevención de legitimación de capital. Ustedes se meten a la página de GAFI, ahí van a encontrar los países que se encuentran en la lista negra y en la lista, pues, gris. ¿Cómo se llama? Una selección de países que creo que a nadie le gustaría estar ahí. Bueno, pues nosotros estuvimos cerquita de caer a la lista gris en el 2016 por debilidades asociadas a la ausencia de supervisión de un conjunto de sujetos obligados. Y esos sujetos obligados se plasmaron en el artículo 15, el famoso artículo 15 bis. O sea, lo que quiero decirles con esto es que en el tema de por qué, dirán ustedes, pero por qué a mí me toca ser supervisado por la SUGEF en temas de prevención del lavado de dinero. Bueno, porque hay una ley que se estableció y que lo dice de esa manera, ¿verdad? Lo cual no significa, ¿verdad?, que usted sea supervisado por la SUGEF como si fuera un banco, ¿verdad? Porque obviamente la proporcionalidad del tipo de negocio es completamente diferente, ¿verdad? De hecho, la infraestructura de prevención que debería uno construir en una PNFD es muy diferente a la que construyes en una cooperativa de ahorro y crédito, o en una financiera, o en un banco privado o público. Pues bueno, entonces la ley, esta 9449, que es una modificación a la ley original del año 98, de lo que es la ley de prevención del lavado de dinero de Costa Rica, establece un conjunto de actores en el artículo 15 que tienen que inscribirse obligatoriamente ante la superintendencia y constituir esa inscripción por medio de una sociedad de objeto único. Objeto único es que solo puede hacer eso. Estoy hablando de los artículos 15, ¿verdad? Entonces, solo pueden hacer eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven ahí el artículo 15, inciso F, un emisor de tarjeta de crédito, si se inscriben a su vez, solo va a hacer eso, ¿verdad? No puede hacer otras cosas asociadas a esa actividad. O si alguien es remesador de dinero, se inscribe como remesador de dinero. No puede remesar dinero y transferir dinero sustancialmente, como el inciso C, sustancialmente y sistemáticamente fondos, ¿verdad? Entonces, la ley dice, usted constituye una sociedad de objeto único y tiene que inscribirse ante la superintendencia. Entonces, ahí están actividades como las remesas, los emisores de tarjetas, quien realiza transferencias sistemáticas sociales de fondos por medio de fideicomisos y cosas de esa naturaleza, porque tiene un cliente del exterior que le manda dinero para que le compre una casa, o más bien recibe, o le dicen, por favor, encárguese usted de vender tal propiedad y me transmite los dineros por este medio. O sea, hay gente que se dedica a esas cosas. Bueno, esas actividades tienen que estar sujetas a la inscripción bajo la figura de objeto único. En la ley, si quieres pasamos a la lámina siguiente, por favor. En la ley, también se incluyó el artículo 15 bis, y ahí se incluyeron otra serie de actores que efectivamente no estaban incorporados en la ley original. Y aquí a estos no se les pide sociedades de objeto único. O sea, usted puede tener varias actividades de las que están acá. Y tiene que ser una sociedad exclusiva para esto, pero no de objeto único. Y aquí es donde se incluyen los casinos, las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual al tema de bienes inmuebles, los que comercian metales y piedras preciosas, las ONGs, actividades sin fines de lucro, ¿verdad?
las personas físicas jurídicas como abogados, notarios, contadores, que se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles, a la operación de administración de compra y venta de personas jurídicas, etcétera. Los que provean servicios fiduciarios, incluyendo los que perciben la creación, registro y emisión de fideicomisos, quienes otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, o sea, que no sea una entidad que haga intermediación financiera, sino alguien que otorgue crédito nada más, o sea, que no capte fondos del público. Entonces, yo soy un prestamista, tengo aquí una actividad de préstamos de dinero, yo tengo que inscribirme ante la superintendencia y las casas de empeño. Entonces, estos sujetos, sujetos, no estoy hablando en un sentido peyorativo, sino digo como lo dice la ley, ¿verdad? Así se sobreentiende, no es ningún concepto peyorativo. Estas actividades se incorporaron en el año 2016 para hacer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Eh, 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 el elemento principal de la modificación de la ley. Aquí alguien me preguntó sobre el tema de la habitualidad. Sí, claro, es que es muy difícil definir la palabra habitual, don Jimmy, es muy difícil, porque la pregunta que generalmente debe hacerse es si usted efectivamente se dedica a eso. ¿Verdad? Yo le voy a contar, digamos, el tema del crédito, que me lo preguntan también a veces. Mire, es que, ¿cómo yo puedo decir si yo la actividad crediticia la hago habitualmente? Si yo tengo un negocio, me pongo ahí un anuncio en los postes, le digo que yo presto dinero en 24 horas y que llame a tal número, eso es una actividad habitual, ¿verdad? Si yo habitualmente me dedico a estar comprando y vendiendo bienes, o sea, no es que fue que me quedé, que quise vender mi casa y fui y la vendí y nada más. Pero si yo sistemáticamente estoy haciendo ese tipo de operaciones, estoy hablando de que no es una, sino que ya son varias transacciones de ese tipo, pues eso cae dentro del concepto de habitualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, eh, si, por ejemplo, mi padre me dejó una casa porque falleció y yo la vendí, eso no es habitual, eso es totalmente extraordinario, pero si yo tengo una actividad en donde de vez en cuando, alguien dice que yo hago de vez en cuando, eso es habitual desde el punto de vista de la legitimación de capitales, ¿verdad? O sea, es que de vez en cuando, si alguien me dice que yo le vendo una propiedad, yo voy y se la vendo. De ahí, ¿qué significa de vez en cuando? ¿Verdad? Si lo haces de manera sistemática, probablemente sí caes dentro de ese rango, ¿verdad? Entonces, eh, habría que sentarse a analizar el caso concreto y de alguna forma, de repente, pues, dialogarlo, ¿verdad? Para entender bien si es una actividad original, ¿verdad? Este, eh, Sin duda alguna. Aquí me está preguntando Catalina Moya, que si una persona tiene jurídica, tiene un lote muy grande y lo decide particionar y segregar y todo eso. Es que, vamos a ver, las cosas particulares son difíciles de contestar, Catalina. O sea, si, por ejemplo, si es que tuviste un lote nada más y lo segregaste en diversos lotes, a mí me parece que eso no es una actividad habitual, ¿verdad? Eso fue sencillamente de que tú lo hiciste. Ahora, si te dedicas a eso, si ya no es uno, sino son varios lotes, si tú te dedicas a la segregación y a hacer ese tipo de actividades, pues sí tienes que inscribirte porque es una actividad que ya te genera, digamos, vamos a ver, forma parte de tus labores profesionales. Ese es el punto importante acá. ¿Qué tan importante es esa actividad dentro de tus, por ejemplo, dentro de tus ingresos, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? A veces ahí te dicen, no, es que hice esa transacción, pero fue una vez, pero si yo de eso vivo, ¿verdad? De eso vivo, de esa actividad prácticamente subsiste mi familia, entonces pues ahí probablemente sí va a haber que inscribirse. Ok, muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué obligaciones tenemos? Sucede que las obligaciones del artículo 15 bis son las mismas del artículo 15. Entonces, cuando usted está inscrito, porque alguien siempre me pregunta esto y me dice, Javier, una pregunta, y a mí me van a supervisar como si fuera un banco. La respuesta contundentemente es no, pero sí tengo una serie de obligaciones. Entonces, cuando uno se inscribe y monta, digamos, y de alguna forma pasa a ser supervisado por la SUEF en estos temas, tiene que tener muy claro que tiene que contar con una infraestructura que le resuelva estos problemas, estos temas, por así decirlo. Primero, usted tiene que tener alguna manera de identificar los clientes y hacer un proceso de debida diligencia cuando se establecen relaciones comerciales con esto. O sea, conocer al cliente es identificarlo. Bueno, se apersonó don Javier, ahí donde doña Catalina, para que le ayudara a vender
un negocio bien raíz, donde don Jimmy, que preguntó hace un ratito, bueno, yo tengo que identificar a don Javier, tengo que saber ese lote de dónde viene, ¿verdad? O si él quiere que yo le compre un lote, de dónde tiene la plata él para poder comprar ese lote, ¿verdad? Tengo que hacer una debida diligencia, tengo que ver si don Javier, qué es, qué hace, qué profesión tiene, a qué se dedica. Eso es un proceso que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque usted no sabe si hay, detrás de don Javier hay alguien que esté haciendo una actividad ilegítima. Y entonces mandaron a Javier, ¿verdad? Porque Javier es agradable, Javier es buena persona, no aparenta nada, además lo conoce alguna gente, entonces con él vamos a hacer todo muy fácil, ¿verdad? Bueno, eso puede suceder. Entonces, ¿qué hay detrás, verdad? Don Javier, usted dice que tiene $200,000 para comprar un lote, y perdón la pregunta, ¿de dónde viene ese dinero? O sea, y si a don Javier no le gusta dar la información, pues mejor no hacer, no embarcarse, porque las consecuencias sancionatorias ahí les van a quedar en la presentación, son terribles, pero además no la consecuencia sancionatoria, la consecuencia reputacional, ¿verdad? O sea, eh, que a uno le digan que uno se prestó para una actividad de lavado de dinero, eso es una cuestión muy complicada de poderse después limpiar la imagen desde ese punto, de cuando hay un ilícito de ese tipo. Entonces, ese elemento de identificación y de diligencia del cliente hay que prepararse. Entonces, ustedes dirán, pero yo soy una persona que se dedica a la joyería, yo qué voy a, pues tiene que buscar asesoría para que le ayuden a identificar al cliente, buscar herramientas que le permitan resolver ese problema, ¿verdad? Que eso tampoco es nada del otro mundo, ni es un rocket science aquí metido a eso. Luego usted tiene que tener un registro de los movimientos transaccionales del cliente. Entonces puede ser que ellos, Javier apareció una vez y nunca más en la vida. Bueno, yo tengo el registro que vino Javier una vez, nunca más volvió a aparecer y tengo un expediente de lo que pasó con ese tema. Si a mí la su vez me pregunta, sí, claro que sí, aquí estuvo don Javier Cascante, dijo que nos pidió que le compramos una propiedad de $200,000, nosotros le gestionamos una que encontramos allá en ¿cómo se llama? Por Puerto Jiménez, y le gustó y él nos pagó y aquí se hizo todo el proceso judicial, ¿cómo se llama? Legal, de inscripción y todo el tema, punto. Y aquí está, él nos dijo que la información de los $200,000 era una tía que tenía en Grecia, ¿va? Que le dejó una herencia, y aquí está la información, el testamento, o sea, todo bien transparente. Entonces hay que dar un registro de esas transacciones. Luego hay que identificar a las personas expuestas políticamente. Eso es un tema que trae la ley de prevención del lavado de dinero. Eso es un estándar internacional, o sea, eso no es una cosa que aquí a algún diputado se le ocurrió, no es un estándar internacional. Hay personas expuestas políticamente, porque generalmente, y si ustedes ven los casos de lavado de dinero más sonados, que son públicos, siempre hay gente que está expuesta políticamente que sale ahí, gente que tenía algún tipo de injerencia, pues, digamos, conocimiento, etcétera. Por ejemplo, yo salí de la ciudad hace 5 años, pero sigo siendo una persona expuesta políticamente. O sea, yo soy un PEP, digamos, así se llama. Ahora, la lista de los PEP, ahora eso está, creo que Snap tiene ahí se los van a mostrar, tiene una lista donde identifican a los PEP. Entonces, cuando llegue cualquier persona a hacer un negocio con ustedes se fijan si es una persona expuesta políticamente. ¿Significa eso que yo no voy a tener ninguna relación comercial con esa persona? No, significa que es un riesgo más alto, que probablemente tengo que preguntarle más información, significa que tengo que conocerle un poquito más, pero no significa que no pueda hacer ningún negocio con él. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, es que usted, como es riesgo alto, usted no puede hacer negocio con gente de riesgo alto. Eso es desconocer lo que significa esto, ¿verdad? Significa no tenerlo claro. Hay que tener controles sobre los riesgos asociados a nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas prácticas comerciales. Eso generalmente pasa con empresas, digamos, que tienen mucha innovación tecnológica. Entonces, una plataforma tecnológica y resulta ser que ahora me permite usar criptoactivos, que no tengo nada yo contra eso. Me parece que eso es un tema que ya llegó para quedarse en el mundo y seguirán usándose los criptoactivos, ¿verdad? Con su volatilidad, la gente aprenderá a usar esa cosa, ¿verdad? Bueno, pero es una tecnología nueva. Nosotros tenemos que analizar si a través de esa tecnología nueva, ¿verdad? Bitcoin o lo que existe en el mercado, blockchain, todas esas cosas, se facilita el lavado de dinero o no se facilita. Entonces, tengo que hacer una evaluación previa de eso. Y el otro tema importante, ¿verdad? Fundamental en los temas de delegación de terceros, ¿verdad? Que no se puede delegar en terceros, excepto que sea por grupo financiero, es el elemento importante del beneficiario final, identificar
¿Quién es el beneficiario? Porque me aparezco yo y no aparece Javier Cascante, y no aparece una sociedad que se llama Los Patitos Embarrielados, ¿verdad? Y sucede que el dueño de Los Patitos Embarrielados es la pata embarrielada, ¿verdad? Y pues al final de cuentas hay que saber quién es el beneficiario final, quién es el que está detrás de esos temas. Entonces, como observan, hay una infraestructura de prevención. Una infraestructura de prevención que se construye a través de un manual de prevención. Hay que hacer un manual de cumplimiento, un manual de prevención adecuado a las necesidades de cada uno de los sujetos obligados, porque, ¿verdad? La joyería que está en el centro comercial allá del sur es muy diferente a la joyería que puede ser aquí en ¿cómo se llama? En Plaza Mayor, ¿verdad? O sea, no necesariamente son los mismos clientes, no necesariamente la misma dinámica, entonces no es así como un documento que usted lo encuentra en un cereal de Kellogg's, ¿verdad? Con toda la súper y se compra el cereal, ¿verdad? Y dice, sucaritas, a mí me encantan las de chocolate, no puedo comer eso, pero me encantan. Las sujetas de chocolate, ¿verdad? Entonces, ya yo sé lo que viene ahí. Bueno, los manuales de cumplimiento pueden ser cosas muy parecidas, pero no son iguales. Tienen que estar adecuados a la particularidad de cada sujeto obligado. La siguiente, por favor. Muy bien, además de las obligaciones anteriores hay otras, ¿verdad? Tener controles, eso se logra con tecnología, controles transaccionales, ¿verdad? Luego, de alguna manera, también identificar si alguien tiene una operación internacional, que puede no ser el caso de ustedes, pero puede suceder, identificar con cuáles instituciones del exterior, con cuáles países estamos trabajando, ¿verdad? Obviamente, por ejemplo, los países de la lista negra, en este momento son dos, son Corea del Norte e Irán, ¿verdad? Por temas no tanto de narcotráfico, sino temas más bien de terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que están metidos en esa lista. Obviamente, si usted tiene negocios con alguna de esos dos países, pues va a tener tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque son países catalogados de altísimo riesgo. Y en la lista gris hay son 21 en este momento. Es una lista que es variable, ¿verdad? Entonces, ahí aparecen, me acuerdo que en América, en lista gris está Jamaica, Panamá, creo que Barbados, creo que son 3 o 4, ¿verdad? Los que están ahí. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De que las transacciones comerciales con ese tipo de países son de un riesgo más vulnerable ante el flagelo de la legitimación de capitales. Y el otro elemento importante es que como sujeto obligado, si hay operaciones sospechosas, que usted sospeche, su oficial de cumplimiento, su persona de enlace, sospecha que tiene un vínculo de lavado de dinero, hay que hacer un reporte de operación sospechosa al ICD, al Instituto Costarricense contra las Drogas, que son procesos totalmente confidenciales, que se hacen en vía en línea, no son que yo hago un papelito y mando un mensajero, no, eso se hace en línea, totalmente aprovechando la tecnología del reporte de operación sospechosa. ¿Significa eso, verdad? Tal cosa, no. Aquí me dice don Luis Emilio que si está en Nicaragua en la lista del Gafi, lo acaban de sacar, don Luis, en la plenaria de octubre, a Nicaragua lo sacaron de la lista gris de Gafi, ¿ok? Nada más porque sí estaba, sí tiene razón, estaba, pero hace un par de meses lo sacaron. No pregunte las razones, ¿verdad? ¿Ok? Don Jimmy dice que para empresas pequeñas y personas es muy complicado montar una estructura de controles. Sí, tiene razón, hay que hacerlo muy proporcional al negocio, don Jimmy. Hay que hacerlo proporcional al negocio, pero sí se puede hacer. O sea, con una persona de enlace que entienda la dinámica de la legitimación de capitales y con una tecnología adecuada, usted puede hacerlo, ¿verdad? Eso, y lo resuelve sin, de temas de costos, no opino porque lo que puede ser costoso para mí puede ser muy barato para ustedes o al revés, pero desde mi perspectiva no hay que hacer una gran inversión de recursos para poder cumplir con esto, ¿verdad? Sí hay que hacer una inversión porque es una actividad que legalmente hay que inscribirse, pero tampoco es una cosa que me parezca a mí que es desproporcionado, ni tampoco se pretende que ustedes tengan un Rolls Royce en materia de prevención cuando son actividades muy pequeñas o muy particulares. Eso es un asunto nada más de sentarse y de definirlo, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquí ahí dice que hay ok, ahorita me la pasas, Kimberly, la consulta anónima. Ok, sigamos. Muy bien. Entonces, adicionalmente, ¿verdad?
es importante que para poder, digamos, identificar a los clientes, y son poquitos, es muy sencillo, hay que clasificar a los clientes en 3 niveles de riesgos, medio, bajo y alto. Y para clasificarlos, usted toma en cuenta una serie de factores, geográfico, el tipo de productos, los canales que utilizan. Entonces, cuando son infraestructuras pequeñas, esto se hace muy sencillo. Cuando son infraestructuras, digamos, mucha transaccionalidad, muchos clientes, clasificar los clientes se vuelve una tarea compleja. Entonces, por eso, hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando dicen, mire, una metodología para clasificar a los clientes. Claro, pero adecuada a la naturaleza del negocio. Si yo tengo pocos clientes, eso no debería ser preocupante. Es muy sencillo. Mi padre era pulpero y mi papá tenía clasificados sus clientes sin que estuviera obligado por la ley, porque ahí daba fiado, ¿verdad? Entonces él sabía cuál cliente era alto, medio y bajo. Tal vez no en ese nivel, pero él sabía cuál era un buen cliente que le iba a pagar, uno medio complicado, y cuál era un hueso que no le iba a pagar nunca, ¿verdad? Entonces, sin tener mucha tecnología, pero conocía. Aquí el tema importante es que conocía su clientela, conocía quiénes usaban sus servicios en la pulpe, allá en Desampa, ¿verdad? Entonces, esto me parece que es importante. Y tiene que tener monitoreo cuando sea necesario. Cuando usted tiene mucha transaccionalidad, ahí sí va a ocupar usted de monitoreo, porque usted no puede llevar eso a pura memoria ni en un Excel, tiene que tener algún tipo de monitoreo para poder manejar el tema. ¿Cuál es el problema, digamos, de no tener esto? Que las multas, a ver, las multas están hechas en el artículo 81 de la ley 7786, son muy generales, ¿verdad? Entonces, eso obviamente va en función de la proporcionalidad del negocio, pero hay multas, ¿verdad? Entonces hay multas cuando no, digamos, se reporten los movimientos de fondos, pero vean ustedes, movimientos de fondos mayores a los 10,000, ¿verdad? ¿Cómo se llama? $10,000 en promedio, ¿verdad? Entonces, dice, usted tiene una población muy pequeña, no tiene que cumplir con esto. ¿Cuál es la consulta? Perdón, es que no la pude leer. Kelvin, ¿cuál es? Ya le comento, ya la pegaron en el chat. Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es? Don Javier, básicamente la pregunta de un participante anónimo es, los APNFDs son sujetos obligados, los bancos y otros son sujetos supervisados. Comprendo que los supervisados están en la mira de la SUGEF. Mi pregunta es, ¿qué tan responsabilidad tenemos los APNFDs? Me imagino que es, ¿qué tanta responsabilidad tenemos los APNFDs? Ok, vamos a ver. Los bancos, ustedes y los bancos son sujetos supervisados y ambos son obligados. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Los bancos, cooperativas, mutuales, financieras, están regidas por el artículo 14 de la ley. La diferencia es que las APNFD están en el 15 y 15 bis, pero ambos son obligados y son supervisados. O sea, la superintendencia perfectamente a las operaciones APNFD, digamos, de mucho volumen, de mucho tamaño, de mucha transaccionalidad, es posible que las visite en algún momento, ¿verdad? Y diga, bueno, yo voy a visitar a esta empresa que dice que tiene un negocio sistemático inmobiliario, ¿verdad? Y puede ir a su vez perfectamente a hacerlo, así como va a un banco. Lo que pasa es que el enfoque de la supervisión es distinto. Tal vez aquí, vamos a ver, no es que van con un librito gordo de petete, ¿verdad? Y dice, pregunte A, B, C, y se le pregunta eso lo mismo al banco. No, sino que primero se estudia el modelo de negocio. O sea, es muy diferente ir al Banco de Costa Rica a tratar temas de legitimación, que evidentemente es mucho más complejo, mucho más riesgoso, mucho más negocio que puede andar por ahí, ¿verdad? Costa Rica o cualquier banco, ¿verdad? O sea, son negocios mucho más complejos los bancarios que alguien que decida visitar un negocio inmobiliario de alguien, ¿verdad? Entonces, el enfoque de la supervisión es lo mismo. Y entonces, al ser el mismo, pero no es el mismo, pero sí, digamos, cambia en el sentido de que va a proporcionar al modelo de negocio de cada una de las actividades. Pero ambos son sujetos obligados y ambos son sujetos supervisados, ¿verdad? En temas de lavado de dinero. Ahora, la diferencia es que los bancos, las mutuales, las cooperativas, las financieras, son también supervisadas, pero por temas de intermediación financiera. O sea, se les supervisa los temas de captación, los temas de crédito, los temas de solvencia. En cambio, los 15 y 15 bis, no se les supervisa eso. Se les supervisa nada más la infraestructura que tengan y la gestión del riesgo de prevención, del riesgo de legitimación de capitales. Esa es la gran diferencia. Los bancos es una supervisión mucho más amplia, mucho más profunda, que abarca otros temas que la ley le da facultades al supervisor
para hacer, ¿cómo se llama eso? Aquí me preguntan que ahora, que quedó claro el término habitual, pero que no queda claro el término sustancial. Es cierto. Eso es otra buena pregunta. Entonces, lo sustancial, ¿verdad? Generalmente va por la frecuencia, ¿verdad? Porque yo puedo tener transacciones de $200, pero hago 20,000 de esas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? 20,000 de esas. Y entonces ya dejo, tal vez la transacción de 20 no era sustancial, pero el volumen sí lo era. Nada más para ponerles un ejemplo, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en el año 2001, hace 20 años, y después de muchas investigaciones, el Departamento de Estado norteamericano determinó, las autoridades, por ejemplo, el FBI, no sé, el Departamento de Estado, no sé cuál, determinó que estas células terroristas de Al Qaeda se financiaron con transferencias de $20 durante 10 años. Y habían no sé cuántas células identificadas en los Estados Unidos de América. Entonces no se trata del tamaño de la transacción, se trata del volumen de la transacción. Entonces ahora, obviamente, si yo muevo una transacción de $500,000, por supuesto que es sustancial, pero también puede ser muy sustancial 100 de $2,000. O sea, aunque los $2,000 tal vez no sea tan sustancial para alguien. Entonces, no es solamente el tamaño, sino el volumen y la frecuencia. El otro tema es muy importante. ¿Cada cuánto ocurre eso? ¿Verdad? Porque yo trabajo en consultoría, por ejemplo. Ustedes me pueden, y recibo un pago de una consultoría que me ayuda a pagar el aguinaldo, me ayuda a pagar, perdón, el marchamo, me ayuda a pagar los impuestos, etcétera. Y probablemente eso es una transacción sustancial que yo debería poder justificar ante mis entidades financieras. Pero es diferente que reciba lo mismo en enero, febrero, marzo. Entonces ya se volvió algo habitual también. No sé si me logro explicar. Entonces, depende depende de cada negocio, ¿verdad? Porque lo que puede ser sustancial para un negocio de crédito puede ser muy poco sustancial para un negocio, digamos, de compra y venta de metales preciosos, ¿verdad? O cosas de ese tipo, joyas, ¿verdad? O casas de empeño, que es muy habitual, ¿verdad? Entonces, de repente son diferentes. Hay que ver cada caso por separado, pero no sé si la noción va por ahí. Habitual es que sea una actividad como que de eso vive ese negocio. Sustancial es que sea muy representativo en cuanto a transaccionalidad y en cuanto a tamaño, ¿verdad? Entonces esos son los criterios que uno podría valorar, digamos, así como lo establece, digamos, de manera Gafi, por ejemplo. Ok, entonces hay multas y las multas son sustanciales, ¿verdad? Entonces ahí de alguna manera el supervisor puede llegar y decir, le meto una multa entre el 5 al 50% de las transacciones efectuadas que no cumplieron con eso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los marcos sancionatorios yo creo que lo que se busca es que sean disuasivos para que la gente no caiga en eso, pero sí hay que tenerlos presentes. Kimberly, la siguiente, por favor. Gracias, Kim. Ok, entonces hay multas que van de 2 a 100 salarios básicos, por ejemplo, de acuerdo a la ley, cuando se incumplen disposiciones, por ejemplo, que lo que les decía, que no hay una identificación de clientes, cuando los registros no se tienen, cuando no se siguen los temas de los PEPs, cuando no se analizan las nuevas tecnologías, cuando hay dependencia de terceros, o sea, dependencia de terceros es que yo le diga a alguien, hágame la diligencia, usted es el cliente. Yo no quiero saber nada de eso. No, usted no puede hacer eso, eso está prohibido. O sea, usted no puede hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, no puede usted delegar esto. Usted puede apoyarse en tecnología para ciertas cosas, pero por ejemplo, la identificación del cliente, la debida diligencia tiene que ser usted, ¿verdad? Controles internos, ¿verdad? Deficiencias de ese tipo. Cero preocupación por esos temas desde el punto de vista del riesgo. Entonces, la suerte da cuenta, hace un procedimiento investigativo, lo justifica y le dice, mire, tengo que meter una multa de 50 salarios básicos, no sé cuánto será eso, pero es plata. Yo creo que hay que sea 1, 2 o 3 o 50, aquí no se trata de que nos multen, se trata de que cumplamos, ¿verdad? Que no tengamos confidencialidad de las operaciones que reportamos, sospechosas. Las operaciones las reporta la persona de enlace o el oficial de cumplimiento de forma directa, ¿verdad? No tiene que andarle pidiendo permiso al gerente ni a nadie. Eso lo dice la ley. Entonces, a veces hay gente que llega y dice, voy a decirle al gerente que va a reportar esta operación como sospechosa. Y de ahí violó la confidencialidad y además lo hizo mal, entonces se supone que lo sancione. Siguiente. Muy bien. Cuando alguien se niega a inscribirse,
también, digamos, hay una sanción, ¿verdad? O sea, y la sanción más compleja es que si alguien que le corresponde inscribirse no está inscrito, los bancos, las entidades financieras no pueden tener relaciones comerciales con ustedes, ¿verdad? O sea, ahí es una disposición regulatoria de la SUEF. Entonces, probablemente un banco con el que ustedes tengan relaciones comerciales, seguro se ha acercado y ha dicho, mire, yo creo que usted tiene que inscribirse ante la SUEF, ya hizo ese trámite, porque de alguna manera podría haber, ¿cómo se llama? Problemas, digamos, de alguna, digamos, para el banco, lo multan al banco, ¿verdad? Y entonces le pueden cerrar la cuenta a ustedes, ¿verdad? Entonces, en esto mejor, si uno sabe que le corresponde inscribirse, le van a hacer el proceso. Es un proceso no tan complicado y construir infraestructura, a todos nos da miedo siempre las cosas nuevas, ¿verdad? A todos nos da miedo. Pero ahora ya en Costa Rica hay mucha gente que se dedica a asesorar en estas cosas que les puedan ayudar, ¿verdad? O sea, les pueden ayudar a montar algo adecuado a sus necesidades, darles un acompañamiento para no caer en un tema de ese tipo, ¿verdad? Y simplemente cumplir con una SUGEF, que además les pide, ahorita van a ver un requerimiento de información que no es tampoco tan frecuente, ¿verdad? De alguna manera también, cuando alguien se niegue o se le desaparezca el órgano superior, eso es lo peor que uno puede hacer, ¿verdad? Porque, mire, yo creo que me dé tal información, entonces empiezo yo a mal asesorado, y no lee nada. Que lo hagan a través de empieza, hay gente que lamentablemente asesora mal. Bueno, si usted es supervisado, tiene que cumplir al supervisor, ¿verdad? Y yo que fui 15 años supervisor de pensiones, seguros y bancos, lo que les puedo decir es que la mejor manera de relacionar con el supervisor es siendo muy transparente con él. O sea, a veces la gente piensa, es que no tengo la información y si le digo eso me va a sancionar. No necesariamente. A veces entonces, puede suceder que no se tenga la información, usted le habla al supervisor y puede ser que si le da una buena explicación, si le da una buena justificación, le dé un plazo para que usted cumpla con todo eso. Son seres humanos los que están allá al otro lado, no son robots, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante tener una buena relación con el supervisor, en el sentido de que transparentemente entendamos de que pueden haber situaciones donde no podemos hacer la información o no la podemos cumplir en el plazo que ellos lo estén solicitando. La siguiente, King. Este es otro, cuando, digamos, hay información a la UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera, son los policías, ¿verdad? Son los del Instituto Costarricense contra Drogas. Entonces, a veces mandan así, mire, yo quiero que me diga si en eso usted tiene como cliente a Javier Cascante. Y no, ¿cómo le vamos a decir? Dios guarde. No, para nada. O sea, no, se mete en un problema. Y ya no es un problema con el supervisor, sino con los policías. Y yo, salvo que alguien quiera tener problemas con los policías, ¿verdad? No hay ningún tema, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama? Es alguien que quiere, pero yo creo que no es una buena idea, a menos para mí. Luego, de alguna manera, ¿verdad? A veces los jueces, cuando hay, en un caso de ustedes, no sé si ocurrirá, pero puede ocurrir, los jueces cuando están en un proceso, digamos, judicial, en materia de lavado de dinero, un juicio de ese tipo, a veces piden información, hay que entregarla, ¿verdad? Ese es un tema muy importante, ¿verdad? Y luego, cuidado con la información de los clientes, ¿verdad? La información tiene que tener salvaguardada ustedes, de sus clientes, de las operaciones que hacen. No es para andarle ahí publicando, ventilando, comentando, porque eso, digamos, no solamente tiene un problema de la ley de legitimación, sino también de la ley de protección de datos personales, ¿verdad? Entonces, después las pavas terminan disparándole a las escopetas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí simplemente es tener las reglas claras para poder manejar confidencialmente la información que manejamos de nuestros clientes y las operaciones comerciales que ellos realizan. Siguiente, aquí. Bueno, entonces hay un marco regulatorio aplicable, ¿verdad? Para inscribirse hay que seguir el acuerdo 1118. Para la labor de supervisión hay que seguir el acuerdo SUGEF 1319. Que el 1319 es mucho de lo que les he venido comentando y el 1118 es una lista de cómo inscribirse, cuál es el proceso que hay que cumplir, cuáles son los papeles que hay que incorporar. Todo se hace automáticamente a través de un portal de la SUGEF que se llama SUGEF Directo. Es un trámite que usted lo hace en una cuestión de hora y media, 2 horas, en una plataforma muy segura. No hay que presentar ningún tipo de papel, ¿verdad? Porque mucho es, tiene que tener una firma digital usted para poder hacer eso. Entonces tiene que sacar una firma digital en algún banco para que pueda hacer ese proceso de forma automática, ¿verdad? Y el 1319 son las obligaciones con base en riesgos. Una vez que ustedes se inscriban,
¿verdad? Hace el proceso de inscripción, la SUBEP le pide una serie de información a ustedes en materia transaccional, en materia de cuáles son sus negocios, etcétera, y hace una clasificación de las entidades. Entonces, las entidades tipo 1 son las entidades APNFDs más riesgosas. Entonces, a esas entidades tipo 1 les van a pedir no solamente, bueno, inscrito, sino que le van a pedir que tenga una auditoría interna, que tenga, ¿cómo se llama? Un oficial de cumplimiento a tiempo completo y que estén sometidos a una auditoría externa. Las entidades tipo 2 y tipo 3 no tienen esa necesidad. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los elementos que toman en cuenta para clasificar eso? Bueno, el tipo de clientes, la transacción, la transaccionalidad que tengan. Cuando digo tipo de clientes son nacionales, extranjeros, personas físicas, personas jurídicas. El tamaño de la empresa de ustedes son muy grandes, entonces van a caer como tipo 1. Una empresa pequeñita probablemente va a caer en tipo 3. Entonces, tipo 3, usted no tiene un oficial de cumplimiento, tiene una persona de enlace. Un tipo 3 no tiene que tener una auditoría interna. Un tipo 3 no se somete a auditorías externas. O sea, entonces se hace más suave, más potable la infraestructura de supervisión y de regulación cuando son entidades de menor riesgo, lo cual es completamente lógico, ¿verdad? A más riesgo, el supervisor debería exigir más. A menos riesgo, debería exigir menos. O sea, no es que se pide lo mismo para todos. Siguiente, por favor. Ok. Y entonces, el manual, ¿verdad? Digamos, y todo lo que tiene que ver con la parte de cumplimiento tiene que tener en cuenta estos elementos, estos factores que llamo yo, ¿verdad? La naturaleza del negocio, el tamaño, la estructura, o sea, cómo es la estructura organizacional, la cantidad de operaciones, cuántos empleados tiene, volumen de producción, o sea, cuánto del negocio, cuánto funciona, cuánto sale, cuánto crédito coloca, cuántas transacciones sistemáticas o dinero de bienes raíces mueve, o sea, así es como lo califican, ¿verdad? Y a partir de ahí se define los factores, digamos, de exposición al riesgo. O sea, yo puedo tener pocas operaciones y niveles de riesgo bastante bajos que los puedo gestionar de una manera muy barata, muy cómoda, sin necesidad de tener algo muy complejo, ¿verdad? Obviamente, cuando son entidades de mayor riesgo, pues la exigencia regulatoria exige que sean temas, ¿cómo se llama? O infraestructuras mucho más robustas, mucho más complejas. Lo que les quiero decir con esto es que, vamos a ver, eso es como el doctor, ¿verdad? Eso es esta conferencia, ¿verdad? Esto no es, es como un consultorio médico. El médico puede decir, bueno, si tiene gripe, bueno, puede ser que hay que darle acetaminofén, pero no se puede per se a decir, a todos les vamos a dar lo mismo, porque no hay que analizar y diagnosticar a cada paciente, eso son los doctores. Bueno, aquí yo creo que ustedes, si están en ese proceso de inscripción, tienen que asesorarse con personas que les digan y conozcan su negocio y los acompañen para que les den el diagnóstico adecuado, ¿verdad? No le vaya a mandar una medicina que usted no necesita, ni que el regulador le está pidiendo, ¿verdad? Entonces aquí es importante que alguien que conoce estos temas, que tenga facilidad y tenga experiencia en esto, pues nos puede acompañar. Hay mucha gente profesional en estos temas en el mercado. Entonces, buscar la persona correcta antes de empezar a hacer, como dice alguien aquí en la casa mía, loco. ¿Ah? Primero pensemos qué es la situación y resolvamos el tema de acuerdo a eso. Como dice ahí, complejidad, proporcionalidad. La siguiente, Kim, por favor. Entonces, los tipos inscritos son esos, ¿verdad? El 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, son de complejidades en materia de lavado de dinero, desde la alta, que es el 1, hasta los más bajos, que es el 3. Hay que clasificar, ¿verdad? Los sujetos obligados, eso se hace con una serie de parámetros que tiene la superintendencia, están establecidos en ese acuerdo 1319. Alguien lo puede hacer incluso sin antes de inscribirse y ver por dónde anda. Ahí está en un anexo, ¿verdad? Eso, Alex y su equipo aquí de SNAP lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Sí, mucho gusto lo hacemos. Eso es muy sencillo para saber cuál es la naturaleza de esos, ¿cómo se llama? Negocios. Don Jimmy pregunta, ¿dónde podría buscar las empresas o personas que nos pueden apoyar en el proceso, en ese proceso? Bueno, ahí después ahora tal vez Ale les cuento un poquito sobre ese tema, para yo seguir con la presentación, don Jimmy. Ok, pues estamos a la orden, cualquier cosa. Dale. Pero hay mucha gente que hace eso y gente buena, hay de todo, ¿verdad? La siguiente, Kim, por favor. El manual de prevención o manual de cumplimiento. Entonces tiene que ser aprobado por la autoridad máxima. Entonces puede ser la autoridad máxima, sea yo mismo. Yo soy el dueño de la pulpería. Bueno, pues tiene que haber un acto
formal, digamos, de que ese es el documento, no que lo tengo en la cabeza o lo aplico de cierta forma de acuerdo a mi criterio, ¿verdad? Se revisa y se actualiza cada 2 años, ¿verdad? El documento, porque las tipologías de riesgo de lavado aumentan, cambian. Recuerden que esos tipos de la legitimación de capitales, aparte que son pacientes, como les decía hace un rato, tienen muchos recursos, mucha plata. Entonces son muy vivos, ellos están perfectamente analizando las vulnerabilidades del sistema para ver por dónde cometen el tema de legitimar capitales ilícitos. Entonces, nos lleva mucha ventaja. Por eso es que el manual de cumplimiento hay que estarlo revisando de acuerdo a lo que vamos viviendo, la experiencia que vayamos viendo en el tiempo. Y el otro tema es que tiene que haber una divulgación en caso, disculpen acá, el caso de que usted tenga varios funcionarios en su empresa, pues que todos entiendan qué es esto, ¿verdad? Porque el tema del lavado de dinero no es un tema del oficial de cumplimiento, de la persona de enlace o del gerente, es de toda la organización, ¿verdad? Todos tenemos que ayudar a prevenir. Generalmente, ¿verdad? Los temas de lavado de dinero, cuando uno los analiza, digamos, a mí que me ha tocado ver varios países en el mundo sobre esos temas, siempre hay gente involucrada en lo interno, siempre. O sea, eso se los puedo garantizar. Siempre hay alguien a lo interno que se doblegó, ¿verdad? Le pasó las de Darth Vader, ¿verdad? Se pasó al lado oscuro, ¿verdad? Entonces, hay alguien que se nos complicó dentro. Entonces, ese tema es importante, digamos, tenerlo bien claro, de que no es que vinieron y nos vulneraron, ¿no? O sea, alguien a lo interno tuvo que haber permitido o fue negligente y permitió que algo de eso ocurriera. La siguiente, por favor, Kim. Muy bien. ¿Qué hace un oficial de cumplimiento? ¿Verdad? O persona de enlace. ¿Verdad? Entonces, tiene que tener políticas y procedimientos para darle seguimiento a la debida diligencia con los clientes, o sea, la identificación del cliente, saber, ¿verdad? Si hay mucha transacción en efectivo, ¿verdad? Entender que el riesgo del efectivo es mucho más alto que el riesgo de una transferencia electrónica de fondos. Entonces, hace una valoración de los movimientos de efectivo que esté pasando, ¿verdad? Se preocupa de darle mantenimiento y disponibilidad de la información para que esté disponible para tomar decisiones. Es el que se preocupa de entender quiénes son los PEPs de sus clientes. Si hay nuevas tecnologías, es el responsable de valorar si esa nueva tecnología que vamos a implementar en nuestra empresa o que vamos a establecer como negocio va a ser, ¿cómo se llama?, más compleja o menos compleja de la que ya, en materia de lavado de dinero, que ya tenemos previsto en nuestro negocio. Si hay filiales extranjeras, también dar seguimiento a eso, ¿verdad? Y luego las relaciones comerciales con los clientes, ¿verdad? No es que él sea el gerente comercial, sino que él tiene que entender la naturaleza de los negocios que estamos haciendo con los clientes y ver qué tan vulnerables somos. Y es el que le corresponde detectar, analizar y reportar operaciones sospechosas en caso de que así sea. La siguiente. Adicionalmente, guardar la confidencialidad. Son muchos, pero no son tan difíciles. Clasificar el riesgo del cliente, ya vimos lo que significa eso, ¿verdad? Ya es una persona, tiene que ser una persona ordenada, que tenga control de los reportes. Si usted tiene un buen sistema, eso tiene resuelto, ¿verdad? Simplemente ahí la persona lo que va a tratar es de llegar y determinar, tener disponibilidad de la información de manera oportuna, ¿verdad? Dependiendo del negocio, si tiene cuál es el sistema de monitoreo transaccional que tiene, ¿verdad? Que no significa también, vuelvo a explicar, de que si mi monto transaccional aumentó de un mes a otro, que ya yo soy un legitimador de capitales o ando haciendo travesuras con esos temas. No. Y puede ser algo totalmente inusual. ¿Qué es lo que procede ahí? Probablemente llamar al cliente y entender y documentar por qué en este mes movió más dinero que venía moviendo el mes pasado. Punto y se acabó, ¿verdad? Y si la explicación es clara, yo siempre he dicho en esto, después de 20 años de andar metido en estas cosas, ya, para al buen pagador no le duelen prendas, ¿verdad? Si lo que está haciendo es correcto y es lícito y está pegado a las normas morales y éticas de un país, o sea, ¿qué problema hay en decirlo? Más bien con todo gusto lo va a decir uno. El problema es cuando hay gente que anda haciendo cositas medias extrañas, ¿verdad? Y anda jugando intrépido, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas para no cumplir con la ley. Bueno, yo creo que eso a nadie le interesa, ¿verdad? O sea, eso, que sean ellos, no nosotros, ¿verdad? Que somos los que vamos a estar expuestos a una sanción o a un problema, ¿verdad? Muy bien. Hay que evaluar el riesgo de la organización, ese inciso 16, el literal 16 que está ahí abajo, es importante, ¿verdad? Eso es un proceso que se hace anualmente
así como de autoevaluación para determinar cómo está mi ambiente de prevención ante el riesgo de legitimación como empresa. Entonces usted ahí analiza el tipo de productos que ofrece, si son vulnerables al lavado de dinero, en la forma como recibe los dineros de los clientes. Perdón, se me acaba la voz. Usted analiza todos esos aspectos, ¿verdad? Y a final de cuentas es una evaluación del sujeto obligado, es una evaluación de la entidad, de usted como empresa, y ve cuáles son los aspectos donde tiene que mejorar. Caramba, estamos vulnerables acá, en este punto, no tenemos buena documentación de los clientes, no tenemos, somos muy básicos con el tema del cliente. Bueno, ni modo, ¿verdad? Habrá que fortalecer eso en el futuro. Siguiente, por favor. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, en crédito, la gente pregunta, ¿existe riesgo cuando se legitima? ¿Hay que legitimación de crédito por medio de crédito? Claro, por el origen de los fondos, ¿verdad? Para otorgar créditos, ¿verdad? Claro, también cuando se pagan los créditos, porque hay que saber, hay bancos que dicen, qué buen cliente me pagó anticipadamente, y la pregunta es, ¿de dónde se obtuvo esa plata ese señor para pagarle anticipadamente? O sea, cuidado si no sea un dinero ilícito que está utilizando y que utilizó el crédito para disfrazarlo, ¿verdad? Entonces es un tema importante. Cuando hay comportamientos anticipados, cuando hay inversiones extraordinarias para luego formalizar operaciones de crédito, ¿verdad? Entonces, gente que utiliza eso, entonces invierto y luego pido un crédito y todo el tema, ahí puede haber alguna tipología en materia de legitimación que es importante prestarle cuidado. Siguiente, King. Ok, y como les decía, la infraestructura de prevención, creo que el manual que ya les expliqué, el procedimiento para evaluar el riesgo, esa autoevaluación que les comentaba hace un par de minutos, un procedimiento para clasificar los riesgos de clientes, también ya les expliqué, un sistema de monitoreo en el caso que sea necesario para gestionar y detectar alertas, cosas que nos pueden llamar la atención, y contar con un marco de prevención, ¿verdad? Que es como un gobierno corporativo, en donde está el oficial de cumplimiento, personal de enlace, ¿verdad? Las herramientas que se van a utilizar, cómo vamos a reportar operaciones sospechosas, y si fuéramos tipo 1 y tipo 1, bueno, si tenemos auditoría interna o auditoría externa que tenemos que incluir en esto, ¿verdad? Y hay otros temas también de cumplimiento menores con el ICD y con el SICAC, que es una central de información de conozca a su cliente, que en otra oportunidad podríamos conversar sobre eso. Siguiente, por favor. Ya voy terminando, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad entonces, de las entidades, ¿verdad? Como les decía, ¿cómo se llama? Habilitar el uso de cuentas por parte de sujetos obligados, artículos 15 y 15 bis, hasta que esté escrito, ¿verdad? Entonces, es un riesgo que tenemos ahí, ¿verdad? Si no sucede eso, ¿verdad? Tenemos un problema, ¿verdad? Y adicionalmente, ¿verdad? También todos los temas, ¿verdad? Asociados de entender de que la entidad se encuentra debidamente inscrita cumpliendo con lo que efectivamente está realizando como actividad, ¿verdad? Porque hay gente que se inscribe por inscribirse y no hace esa actividad, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado porque la entidad financiera con la que usted mantiene relaciones comerciales, o sea, donde usted tiene sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes, va a preguntarle, ¿verdad? Y dice, mire, yo tengo una cuenta que dice que usted mueve tal cosa aquí, pero usted está moviendo otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema importante de seguimiento. La que sigue, por favor. Anualmente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Debe cumplirse, ¿verdad? Con esa evaluación de prevención de lavado de dinero. Como les decía, los factores son tipos de clientes, canales de distribución, ubicación geográfica y productos y servicios. Eso se hace interno, es como una autoevaluación que usted tiene que hacerse o alguien, contrata a alguien que le haga esa evaluación para evaluarse y ver sus vulnerabilidades desde el punto de vista del lavado de dinero. Siguiente, por favor. Ok, y la reportería. Aquí nada más pongo el caso de las empresas tipo 1, que es cada 2 meses, ¿verdad? Pero eso lo van a ver yo creo que más adelante con ¿cómo se llama? Con Alex, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Entonces aquí eh, eh, vamos a ver todo lo que tiene que ver con reportes de operaciones de casinos, de OCLs, de comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, etcétera. Sin duda, ahí hay un proceso de reportería que con tecnología se resuelve. Alguien preguntó algo de la fintech, no la vi, estaba leyendo otra cosa cuando pasaron, si pueden poner la pregunta de la persona que lo hizo para ver cuál es la pregunta, en ese momentito de la fintech. Nada más vi fintech, vi rápidamente, pero no vi la pregunta. Ok, siguiente, ¿cuál es la posición de la fintech actualmente en temas de regulación y cumplimiento?
De ahí, pues, yo no sé, habría que preguntar a la fintech, ¿verdad? Porque yo no soy de, yo, yo tengo mi posición, ¿verdad? Yo creo que las fintech tienen que tener alguna regulación, si es por temas de lavado de dinero y las actividades que están haciendo se enmarcan dentro de estos reportes, dentro de estos artículos, tienen que inscribirse y cumplir con esto, ¿verdad? Yo lo que he escuchado es que hay otro tipo de cuestionamientos que hay, pero más del todo el modelo de negocio de las fintech, ¿verdad? Hay una discusión de si las fintech pueden manejar, digamos, ¿cómo se llama? Eh, Cuentas corrientes o cuentas de dinero. Ahí me parece que es un tema de buena discusión porque las leyes nuestras todavía no hablan de dinero electrónico en ningún lado. La ley nuestra de cuentas es la ley del Código de Comercio de hace como 70 años, ¿verdad? Entonces, ¿de quién hablaba de cuentas electrónicas en esa época? Nadie, ¿verdad? Por más visionarios que hayan sido los diputados de aquella época, ¿verdad? Entonces yo creo que hay unos vacíos legales, pero yo mi sugerencia es si hay fintech, gente que está haciendo estas cosas o está haciendo cosas de su negocio que tienen que ver con esto, pues tiene que inscribirse, ¿verdad? Yo pienso que no tiene mayor tema y mayor situación, porque además, si usted no es inscrito como fintech y quiere usar, por ejemplo, el sistema de pagos, el SIMPE, del Banco Central, no lo van a permitir, porque el requisito del Banco Central es que usted tiene que ser inscrito como artículo 15 y 15 bis ante la SUGEF, ¿verdad? Entonces, ya lo que, si al muchacho de las 20 no les gusta o no, ya eso ya depende de cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, siguiente, porfa. Auditorías externas, eso sí tiene costo. Don Jimmy, o el que me preguntó sobre eso, una auditoría externa tiene su valor, pero eso solamente para las empresas tipo 1. Y tipo 1, en mi experiencia, de gente que mueve mucha plata, que tiene muchos clientes, que tiene muchos empleados, o sea, tiene una actividad o empresarial importante expuesta al tema de lavado de acuerdo a esta ley. Siguiente. Vean que el tema de los auditorías externas se trae, evalúan todo, prácticamente le dicen a usted tiene que ir a revisar todos esos temas que hemos venido hablando para garantizar de que efectivamente usted como auditor externo me da certeza o me da fe de que estas cosas se están realizando de forma adecuada. Seguimos. ¿Ok? Los requisitos de inscripción están en la ley 11, en el reglamento 1118 y son varios, pero todos son muy documentales, ¿verdad? Quizás lo importante, número uno, de acuerdo a mi experiencia en esos procesos, saber cuál es la actividad en la que usted va a inscribir. O sea, saber qué es lo que usted va a inscribirse, para no ponerse una actividad que no es. Porque cambiar de objeto a la sociedad, si fuera un artículo 15, es complicado. No complicado, sino que quita tiempo, quita recursos, ¿verdad? Entonces, es importante eso, es lo primero. Y lo otro es que es importante que los asesores les construyan un manual de prevención con base en ese negocio, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuál es su exposición al riesgo de legitimación de capitales, sin duda alguna. Pero los requisitos están ahí, en el norma 1118, que son muy documentales. Si querés, pasas, por favor, Kimberly. ¿Verdad? Los socios, la junta directiva, quién es el gerente, dónde está ubicada la organización, un correo electrónico, ¿verdad? El capital social, eso es lo que piden tener, digamos, disponible a cualquier empresa que se quiera inscribir como sujeto obligado. Sigamos, por favor. Luego lo de beneficiarios finales, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Certificaciones de que las personas que están formando parte de la empresa no están en la lista negra, ¿verdad? Ni están ahí cuestionados por temas de lavado de dinero. Obviamente, eso cae por su propio peso, pero el reglamento lo establece de manera contundente para efecto de que nadie, mejor lo averiguemos primero, ¿verdad? Como decía alguien, no asuma, verifique, ¿verdad? Entonces, mejor verificamos primero antes de poner a alguien que probablemente no está cumpliendo bien. Sigamos. ¿Ok? Declaración jurada de que el sujeto cuenta con un manual de prevención, eso es lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Y declaraciones juradas de que las personas, pues, cumplen con estas condiciones éticas y morales que les he mencionado. Hay que registrarse en el ICD y registrarse, ¿cómo se llama? Para efecto de poder, en el sistema del ICD para poder hacer operaciones sospechosas. Muy bien. Sigamos. Debe completar lo que se llama información en el SICAC, el Centro de Información de Conozca a su Cliente, que es una plataforma del Banco Central, y de alguna manera, ¿verdad? Debe tener una cuenta exclusiva para el giro de negocios, eso es importante,
Usted tiene que tener una cuenta donde dice, es en esta cuenta donde se va a mover el dinero de la actividad que estoy escribiendo. Bienes inmuebles, ¿verdad? Joyería, etcétera, ¿verdad? Eso tiene todo un tema, ¿verdad? Por la complejidad, porque si usted usa una misma cuenta por un montón de cosas, pues al final de cuentas el tema es que tiene que reportar la transaccionalidad de esa cuenta y pueden salir cosas que no tienen que ver con el giro de negocio. Entonces a veces es mejor lo que es del giro de negocio, tenerlo en una cuenta, y lo que no es del giro de negocio, actividades personales y cosas de tipo, tenerlas por otro lado. Ok, sigamos, por favor. Muy bien, a la SUGEP puede llegar en cualquier momento, entonces lo importante es tener disponible toda esta información para que ellos la puedan revisar, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad? Pues verificar bien que las personas que estén ahí metidas en sus órganos de dirección o gobierno corporativo, pues es mejor averiguar primero, porque puede aparecer alguien ahí con alguna situación que de repente pueda no ser conveniente incluirla, ¿verdad? Entonces mejor cambiar la persona o buscar a la persona idónea para que pueda pertenecer, digamos, a esa organización que usted está, pues, creando. Muy bien. Finalmente, hay que tener un código de ética, ¿verdad? Y como les decía, el no tenerlo puede ser que nos afecte, digamos, el tema del cumplimiento de la ley. Ok. Muy bien. Creo que eso ya lo mencioné, pues me quedó aquí repetido, disculpen, que eso es el procedimiento para evaluar a los clientes y efectivamente los temas de identificación, clasificación de los clientes, responsabilidades asociados. ¿Verdad? Entonces vean que son temas como muy operativos, ¿verdad? Saber cuántas transacciones mueve un cliente, cuál es el monto mínimo que mueven, cuál es el periodo de análisis para clasificarlos. Son temas que se construyen, que ya existen y que son apoyo para que ustedes puedan cumplir su labor de prevención de la mejor manera posible. Ok. Un segundito, disculpen, por favor. No se preocupe. De igual forma podemos compartirles la presentación para que puedan ver más a detalle la información. Un minuto nada más. Es que estoy aquí solo en mi casa y entonces me está tocando el timbre. Estoy aquí nada más contestando un asunto. Disculpen. No se preocupe, Javier. Muy bien. Vean que cuando uno evalúa el riesgo del cliente, toma en cuenta estos elementos, ¿verdad? Pero eso está ya muy sistematizado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, les hablaba yo de los clientes de países complicados. Entonces, sale alguien de Pakistán, ¿verdad? Y Pakistán, estoy hablando de cosas ya pesadas, internacionales. O gente, por ejemplo, un país, digamos, Emiratos Árabes Unidos está en la lista gris, ¿verdad? Muchos países africanos están en la lista gris. Entonces, no significa eso que no vamos a tener relaciones comerciales con esos países, significa que el riesgo es mayor. Entonces hay una lógica en todo esto. Esto no es que en automático tales son así, tales no son así. No, es un tema que hay que evaluar. Por eso es que cada negocio tiene que tener un proceso, digamos, de evaluación interior para poder darse cuenta cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? El origen de los recursos quizás es el elemento más importante con cualquier cliente, provenga donde provenga. Esa pregunta hay que entenderla, ¿verdad? Cuando alguien llega y le trae un montón de dinero para, bueno, ¿de dónde viene esa plata? ¿Y cuál fue el origen de esos recursos? Entonces, vuelvo a repetir, las personas que son ordenadas, que sí, ¿cómo se llama? Son personas que no han trabajado temas deshonestos, no tienen mayor problema en demostrar de dónde viene el dinero. El problema viene con la gente que no sabe o que dice una cosa o se contradice. Eso, pues, debe tener alguna inquietud o alguna duda en cuanto a tener relaciones comerciales con una persona o un negocio así. Siguiente, por favor. Ah, bueno, eso ya es para ¿cómo se llama? Correcto. Con Alice. Entonces, de mi parte, agradecerles. Aquí voy a quedarme un ratito más, tengo 5 minutos. No sé si queremos, si más bien, Kimberly, si no es mucha la molestia, hacemos así como preguntas en estos 5 minutitos que me quedan
y dejamos a Alex contándoles el Scan Agent, ¿ok? Perfecto, sin problema. Creo que igual ya durante la exposición respondiste todas las consultas que te iban poniendo en el chat. Nada más vamos a verificar que no haya quedado ninguna o si en este momento desean pues registrar acá sus preguntas en el chat o en la sección de Q&A, pues está disponible. De momento no tenemos ninguna. Bueno, pues entonces yo quedo a la orden de ustedes, por medio de Alex Siles y de Snap. Entonces, quedamos para servirles siempre, cualquier cosa, sugerencias. Estos son temas de hablarlo con muchas horas y cada caso es un caso diferente. Entonces, ahí si no fui tan específico para algunas de las preguntas que me hicieron es porque no puedo ser tan específico porque necesitaría como sentarme a conocer cada situación en particular, cosa que podemos hacer sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Perfecto. Ok, les mando un gran abrazo. Yo me tengo que despedir porque tengo otro compromiso. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, don Muchas Javier, gracias, don por su Javier. apoyo. Con mucho gusto. Hasta luego. Muy gentiles. A usted, que tenga buen día. Bien, ahora le vamos a dar la bienvenida a Alex Siles. Él es nuestro fundador y CEO de Snap Compliance. Alex, me imagino que vas a presentar pantalla, entonces voy a dejar de compartir y ya te habilito también para Sí, que los puedas. permisos, por favor. Me parece que ya nada más. Vamos a ver. Ok, por aquí estoy. Sabía que me hacía falta algo. Ok, buenos días todavía. Muchas gracias a todos los asistentes que tenemos en este webinar. Y vamos a comenzar ahora con lo que es Scan Agent. Esto es una herramienta que nosotros hemos venido trabajando mucho de la mano de nuestros clientes y buscando siempre solucionar una necesidad que tengan para poder ir mucho más rápido con respecto a todo lo que nos solicitan los entes reguladores. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Ajá. Básicamente, Scan Agent o Snap Compliance con su herramienta de Scan Agent nos va a brindar 5 beneficios muy importantes y ya vamos a ver cómo se utilizan o cómo podemos ver materializados estos beneficios. Primeramente, lo que es el ahorro de tiempo y dinero. Esto lo ponemos como un beneficio porque al final de cuentas la herramienta Scan Agent, que es una herramienta para verificación de listas de sanciones internacionales, avisos y noticias, nos va a crear un agente virtual que va a estar haciendo la verificación de nuestras listas de forma periódica, ya sea de forma diaria, semanal, mensual, como ustedes gusten, de una forma muy ágil. Esta misma herramienta nosotros la podemos integrar con nuestras plataformas centrales por medio de APIs, lo cual nos brinda un flujo bastante rápido y ágil a la hora de hacer estas verificaciones y el seguimiento de alertas, que es muy importante. Aparte de esto, nosotros no solo verificamos lo que son alertas, lo que son listas, sino que también verificamos lo que son noticias. Entonces, en un momento vamos a ver un ejemplo de cómo trabajamos el tema de las noticias y cómo estas noticias las vamos enriqueciendo con la información de las listas a las cuales podrían verse ligadas las personas que aparecen dentro de las noticias. Posteriormente, todo lo que es la generación de alertas es, sabemos que la identificación o las coincidencias que podamos tener dentro de las listas con respecto a nuestra cartera de clientes, vamos a tener que hacer una revisión más profunda. Entonces, el sistema genera una serie de alertas que nosotros podemos ir dando seguimiento de una forma sencilla y esto nos va a quedar como evidencia de las gestiones que estamos haciendo cuando la superintendencia y o posibles auditores vengan a revisar la gestión de la oficialidad de cumplimiento. Y por último, mantener la información histórica. Entonces, es algo muy importante que si nos están haciendo una auditoría hoy en día podamos mostrar la evidencia de 12 meses, 24 meses atrás de la gestión que estamos realizando. Por acá voy a pasarme. Entonces, bueno, ok, aquí siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto.
Ok, Vemos ahora snapcompliance.com. correcto. Esta es la página de Snap Compliance. Y bueno, nosotros vamos a utilizar lo que es la herramienta de ScanAgent. Para poder ingresar a esta herramienta, venimos a lo que es el menú de soluciones y seleccionamos ScanAgent. Acá en ScanAgent nos va a dar un listado de información de las herramientas que tienen, los beneficios, posibles listas que estamos utilizando y lo que son los diferentes paquetes que incluye ScanAgent en su herramienta de Snap Compliance. Tenemos un paquete gratuito, no es un paquete de 1 mes gratis, 2 meses o 3 meses gratis, es permanentemente gratuito para todas aquellas compañías o personas que lo están utilizando que no superen las 50 consultas. Es decir, nosotros, Snap Compliance como organización, busca impactar lo que son el segmento de empresas que están catalogadas como sujetos obligados. Sabemos que hay muchas empresas que todo este trabajo lo hacen de forma manual y tal vez las consultas que tienen que hacer no pasan de 50 al mes. Entonces, acá, todas estas empresas o consultores o personas físicas que requieran hacer verificaciones en listas o en noticias pueden de forma gratuita mensualmente venir a utilizar este paquete, donde nosotros estamos suministrando 50 consultas en listas de sanciones y lo que son 200 consultas en listas de noticias. Entonces es un beneficio que nosotros buscamos para que las organizaciones puedan aprovechar. Luego, si ocupan una mayor cantidad de procesamiento de información o bien otras características, pues acá tendrán otros paquetes que ya son de pago y que podrán estar utilizando. Entonces, para poder utilizar el servicio es muy sencillo. Solo presionamos el botón de inicie ahora y por acá ustedes van a poder hacer el registro a la plataforma. En el caso mío, como yo ya tengo un usuario, vendría a lo que es la sesión de inicio. Aquí ingreso mis credenciales y esta es la plataforma que ustedes van a estar visualizando. Acá vamos a tener el menú de las opciones que ustedes pueden utilizar con ScanAgent y aquí vamos a poder consultar todo lo que son las listas de sanciones internacionales, APNFDs, PEPs, SAT 69 para lo que es México y muchas otras listas que nosotros vamos capturando y vamos actualizando de forma periódica. Podemos hacer las consultas de forma individual, podemos hacer consultas de forma masiva por medio de una plantilla de Excel que ya vamos a visualizar. O bien, para el caso de Costa Rica, podemos utilizar lo que son las listas de los APNFDs que nosotros estamos capturando de forma diaria para las verificaciones que tengan que realizar. De igual forma, lo que son las búsquedas de APNFDs para Costa Rica se pueden verificar de forma masiva. O bien, poder visualizar lo que son las bitácoras de los cambios que llevan los APNFDs. Entonces, como para ir visualizando la funcionalidad que tiene, por acá podemos buscar a una persona. Por ejemplo, el tema de Odebrecht. Como les dije, cargamos muchas listas. En este caso, Odebrecht aparece bastante en lo que es la lista de Banco Mundial, que se actualiza, por cierto, 3 veces al día. Entonces nosotros justamente actualizamos esa lista también. Todas las organizaciones que aparecen con este nombre. Podríamos buscar, qué sé yo, empresas de México. Pongámosle México, alguna tiene que salirnos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que es el padrón de sociedades, que también nosotros lo cargamos dentro de las listas que se están visualizando. Lo que es el SAT 69, que era una de las cosas que estábamos conversando hace un momento, que es el sistema de administración tributario. Por acá, vamos a ver, nos puede salir alguna de OFAC, por ejemplo, andamios del MINET de México. Esta es la información que se muestra, mucho tomándolo de la información que viene en las listas de OFAC en este caso.
Aquí se muestra una información resumida, pero cuando tenemos que verificarla, vamos a verificar todo el resto de información. Esto es un reporte que se puede extraer y se puede suministrar a lo que son los auditores. Las búsquedas masivas básicamente trabajan con una plantilla de Excel. Nosotros tenemos la posibilidad tanto de conectarnos por medio de APIs a los sistemas centrales de la organización para hacer toda esta verificación de forma automatizada, o bien, si no se tiene la posibilidad de hacer esa conexión, podemos descargar una plantilla de Excel que nos permita verificar o enviarle a Snap Compliance una lista de todas las personas que buscamos verificar. Esta plantilla se compone básicamente de dos campos: el nombre de la persona, número de identificación, y con esto vamos a hacer lo que son las verificaciones masivas. Por ejemplo, aquí seleccionamos un archivo de prueba. Vamos a verificar este listado en todas las listas que tenemos cargadas en ScanAgent. Le indicamos cuál es el porcentaje de coincidencia que queremos que tenga con respecto a los nombres que vienen dentro de las listas, comparándolo con las listas de sanciones, y le damos procesar archivo. El sistema va a comenzar a procesar el archivo y vemos que ya finalizó de verificar los 16 registros que estaban dentro de la lista. Aquí podemos descargar el archivo, por aquí ya lo tenía listo. Y este es un ejemplo de lo que retorna esa verificación. Como estábamos comparando todas las listas que están dentro de ScanAgent, vamos a ver las posibles coincidencias. Nosotros cargamos las listas de PEPs del ICD, pero nosotros también vamos haciendo una actualización en una lista diferenciada de lo que son los PEPs. Sabemos que la lista del ICD pues lleva una actualización según los tiempos que tiene el ICD, y muchas veces los cambios no se reflejan inmediatamente. Entonces nosotros en una lista aparte sí vamos verificando todos estos cambios. También las personas declarantes de la Contraloría, APNFDs. Entonces, como podemos ver, las personas aparecen en diferentes listas y nosotros damos el reporte por medio de este archivo de Excel. Si verificamos este mismo archivo únicamente en lo que es la búsqueda para APNFDs, nos va a dar un resultado un poco más pequeño. Ok, aquí lo vamos a descargar. Y como vemos por acá, el resultado es más simple porque únicamente estamos verificando los APNFDs. Por ejemplo, si ustedes quieren verificar toda su cartera de clientes, únicamente vienen, descargan lo que es la plantilla, incluyen nombre y lo que es el número de identificación, y le dicen a ScanAgent, verifíqueme contra PEPs, contra APNFDs, para ver si tengo coincidencias que no he podido detectar. Entonces, acá vamos a tener cuáles son las coincidencias que tenemos con respecto a lo que son los APNFDs. Esto nos ahorra bastante tiempo porque, como vieron, es un proceso muy sencillo. Nada más armar una lista de nombres, número de identificación, y le decimos a ScanAgent, encárguese de ese trabajo, que yo tengo muchas otras cosas más que hacer. Por acá vamos a tener lo que son las bitácoras de los cambios de APNFDs. Esto es un tema bastante importante porque, como saben, los APNFDs vienen cambiando su estado dependiendo de la situación que tengan con su jefe. Entonces, todo este listado que aparecen acá tienen alguna modificación dentro de ese estado. Por ejemplo, esta persona, Adrián Gerardo Arias Ramírez, vamos a verificar qué cambios tuvo. Y vemos que ha tenido varios cambios a través del tiempo. Cada vez que nosotros estamos verificando contra la lista
de APNFDs, vamos registrando los estados para poder mostrarles estos diferentes cambios que ha tenido los diferentes APNFDs. Acá nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos descargar un reporte con esta misma información que es proporcionada justamente por la SUGEF. Acá podemos ver la información que vimos en pantalla. O bien podemos generar una alerta de seguimiento. Entonces acá tenemos un botón que nos dice crear seguimiento. Nos dice que el proceso ya ha finalizado y justamente este proceso lo que hace es venir acá a lo que son las configuraciones de las alertas para que el sistema nos esté ayudando con esa gestión que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, con respecto a este APNFD, nosotros tal vez queremos estarlo verificando periódicamente, pero es decir, no tengo tiempo para ponerme a verificarlo todos los días o semanalmente. Entonces nosotros le decimos al sistema, bueno, ScanAgent, vaya, verifíqueme a esta persona de forma periódica. Por default, el sistema establece el seguimiento durante 15 días, pero esto ustedes lo pueden cambiar. Nosotros podemos decirle, deme el seguimiento por un año en realidad. No quiero que... Y le vamos a indicar que este proceso va a durar un año de verificación y lo va a hacer de forma diaria, semanal o mensual. Eso ya va a depender mucho de los requerimientos que ustedes tengan. O bien, si quiero inactivar la alerta, puede ser que ya cumplió su tiempo y ya no quiero seguir verificándolo. Entonces, venimos aquí y lo desactivamos. El sistema va a estar de la forma, según la periodicidad que nosotros le dimos, va a estar verificando eso y nos va a estar generando alertas con respecto a los posibles cambios que esta persona ha estado teniendo o posibles coincidencias, porque acá no solamente tenemos la opción para lo que son cambios de APNFDs, también posibles coincidencias dentro de noticias o lo que son listas de sanciones internacionales. Tenemos esos tres orígenes de información dentro de las alertas que podemos controlar. Por ejemplo, ahora con todo el tema de Perú que se dio en estos días, podemos decirle, créeme una alerta para Pedro Castillo. Número de identificación no lo tenemos. Qué sé yo, de forma semanal y verifíqueme en noticias. Y esto lo quiero ver durante todo un año. Entonces, bueno, aquí tengo la alerta para estar verificando, pero bueno, ahí lo escribí mal, Pedro Castillo, para que me esté verificando en noticias. ¿Y qué es lo que estaría haciendo el sistema? Bueno, básicamente estaría barriendo todas las alertas que nosotros estamos creando y estaría generando registros a nivel del seguimiento de alertas. Entonces veríamos algo muy similar a lo que tenemos aquí con Nicolás Maduro, donde cada vez que detecte una alerta va a generar un registro aquí y nosotros vamos a darle seguimiento. Entonces, qué sé yo, que un APNFD cambió de estado, entonces nosotros venimos a incorporar una serie de observaciones, podemos visualizar, vamos aquí al inicio. Acá para entrar. Ok. Correo. Y vamos a volver a lo que es el tema de los seguimientos que tenemos por acá. Aquí vamos llevando el control, algo muy importante de las consultas que vamos realizando. Ok, y aquí podemos ir incorporando lo que le decía, lo que son las anotaciones y posibles archivos.
Entonces, este es el seguimiento que vamos a ir dando a las diferentes alertas que el sistema va generando. Posteriormente, una vez que ya las hemos revisado, procedemos a cerrarlas y podemos ver el historial de todas las alertas que ha ido generando el sistema. Toda esta información es muy valiosa porque posteriormente, cuando vengan los entes reguladores, ya sea la SUGEF o cualquier de las superintendencias a la cual nosotros estamos sujetos, vamos a poderles dar acceso al sistema, a los auditores, y que puedan verificar lo que nosotros estamos haciendo. Algo muy importante es el tema de las noticias. Por ejemplo, aquí tenemos esta noticia que está saliendo en de Pedro Castillo, Perú. Nosotros manejamos dos tipos de noticias dentro de lo que es Scan Agent. Noticias que el equipo de Snap Compliance ya se ha encargado de verificar y de enriquecer, y lo que son noticias que tenemos en la web, ya que entramos a Bing o a Google y hacemos una búsqueda. Pedro Castillo, Perú, deme todas las noticias relacionadas a Pedro Castillo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, podemos ver lo que es la noticia. Aquí nos va a abrir justamente el enlace de lo que corresponde en esta noticia, pero lo importante no es tanto ver esa noticia, sino qué personas relacionadas están saliendo en esa noticia. Eso, el equipo de Snap Compliance está verificando las noticias y está haciendo un análisis de dicha noticia, verificando cuáles son los involucrados que tenemos en esa noticia y si estas personas están siendo o tienen alguna coincidencia en las listas de sanciones, PEPs, APNFDs o cualquier lista que nosotros estemos manejando. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros en Snap Compliance o Scan Agent, noticias enriquecidas, noticias que se tomaron y se les incluyó información adicional. Todas estas noticias nosotros paso a paso vamos a ir enriqueciendo cada vez más con las solicitudes que los mismos usuarios nos han venido haciendo con respecto a la plataforma. Entonces, esto es muy valioso a la hora de detectar las posibles personas que están dentro de las noticias, compararlo con lo que son nuestros clientes, ¿verdad? Nuestra cartera de clientes, y de una vez conocer en qué posibles listas está relacionando o teniendo coincidencias esas personas. Asimismo, dentro del proceso de búsquedas, nosotros tenemos las noticias que salen de Bing y aquí vamos a tener todas las posibles coincidencias. Estas noticias que se establecen acá tienen que ver con temas de sobornos, con temas de fraudes, lavado de activos, delitos. Bueno, tenemos varias palabras claves que son las que utilizamos para hacer esta búsqueda. Y aquí el sistema va a poder brindar los resultados, los cuales nosotros podemos ir ligando también a los análisis o debidas diligencias que vamos haciendo dentro de nuestras organizaciones para nuestra cartera de clientes. Algo muy importante acá también, tanto en lo que son las noticias de Bing como las que son enriquecidas por Snap Compliance, es que esta información nosotros podemos compartirla. Entonces, qué sé yo, aquí la voy a compartir, voy a hacer un envío a mi correo. Alex, nada más, Sí. perdón, una pequeña interrupción. Es Adelante. por el tiempo. Ajá. Porque algunos de los participantes probablemente tienen que salir pronto. Claro. Entonces, tal vez, no sé si podemos avanzar un poquito más rápido. Claro, no, sí, ya vamos terminando. En realidad con esto termino. Es la forma en que nosotros o en que cada uno de los colaboradores o los usuarios que utilizan Scan Agent van a poder compartir noticias. Una de las cosas que buscamos con esta plataforma es que se cree comunidad. Entonces, cada uno de los usuarios va a poder compartir con otras personas las posibles coincidencias que se están haciendo con respecto a lo que son las noticias. Entonces, esta noticia la vamos a compartir y a la persona que se le indica le va a llegar un correo. Entonces, ya esa persona va a poder verificar lo que es la noticia que se está compartiendo. Es una herramienta de fácil utilización. Aquí van a tener todo el control o facilidad para lo que es la verificación en listas.
Y el objetivo es poderlos apoyar a ustedes en este trabajo que sabemos que es muy tedioso, estar trabajando con todo el tema de listas y que lo puedan hacer de una forma bastante ágil en ese aspecto. No sé si hay alguna consulta con respecto a este tema, pero si no, creo que con respecto a la presentación de ScanAgent y bueno, algo muy